múltiple, perfecta. Sin embargo, somos orgullosos. Profundizando esto, vemos que ese Edén del Génesis descrito lo perdimos. ¿Y en qué consiste el regreso del Hijo amado? Consiste en regresar al Edén, es decir, a redimirnos. Pero para ello necesitamos el amor, que es el Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros salimos del Edén por el amor, en ese caso por su opuesto, es decir, por el tentador, que es la sombra respectiva de lo más perfecto. Porque se necesitaba y se requería conocimiento no inocente, sino una conciencia iluminada. Ya este tema antropológico y soteriológico nos lleva profundamente a plantearnos estos dos escenarios. El escenario cuando comencé a describir lo que describe Isaías y lo confirma en el tiempo, en el Nuevo Evangelio, dije que el apóstol Lucas, vemos un gran contraste, porque estos últimos nos invitan a allanar el camino para Dios y hacerlo un desierto. Es decir, nos exhortan al desierto. Y sin embargo, el planteamiento secundario que hemos expuesto de la redención es un Edén. Aparentemente hay una contradicción aquí. Sin embargo, vamos a los análisis, a la disección de estas metáforas. Es necesario comprender que fue descrito en el Evangelio un camino ancho y un camino angosto. Por el ancho terminamos en el abismo y en la muerte segunda, con la pérdida del alma, y con el angosto, estrecho y difícil, llegamos a nuestro Cristo Salvador, a nuestro Padre Salvador, y logramos la iluminación y la liberación final. Es decir, logramos la luz y la salvación, repito. Volvemos al Edén. Entonces, el camino para llegar a Dios Padre a través del Cristo es estrecho y difícil y es en el desierto. Porque lo dice Isaías y no lo voy a repetir. Busquen su Biblia y léanlo, y confirmado por Lucas. Tenemos una duda, vamos a recordar, o si no tienen tiempo de leer la Biblia. Nosotros vemos que en el Génesis se destaca que a Moisés lo espera un desierto, primero 40 días, y después que él libera al pueblo de Israel, también tiene que vagar por el desierto. Incluso se habla de los 40 años en el desierto. Esto es terrible, porque ambos fueron probados. Entonces el desierto es probación, es iniciación, es la ciencia del probismo. Pero también vemos que, no recuerdo bien si fue a Jacob o a Abraham, se le dio la promesa de la prosperidad, pero primero tenía que renunciar a su prosperidad personal para que tuviera acceso en la promesa prácticamente
a una heredad y a un terreno que era casi un desierto. Lo pueden evidenciar ustedes mismos. Lo estoy describiendo de memoria, pero saben ustedes que no tengo memoria de Gurudeva, sino que estoy haciendo un esfuerzo. Entonces vemos que allí, en ambos casos, vemos un desierto. Pero también en el Nuevo Testamento vemos un desierto, hasta para el mismo Jesús el Cristo, nuestro Salvador. Gloria para Él, por siempre y para siempre. Y que su perdón sea con nosotros. Y que la paz sea con vosotros también. Pero allí también hay un desierto y también aparece el tentador y le hace 3 pruebas. Y esto es algo maravilloso. Pero también vemos que Juan el Bautista, que es el precursor del Cristo Salvador y que también es un Cristo, pero no Salvador, sino precursor. Pueden leerse la historia en aquellos tiempos. Hay varios tratadistas que analizan el asunto y había una batalla ideológica, social, entre lo que eran los seguidores de Juan y los seguidores de Jesús. Los seguidores de Juan incluso decían, según Orígenes, recuerdo algo allí, de que Jesús estaba pervirtiendo las enseñanzas de Juan. Entonces allí había entre los discípulos discrepancia. Pero él también era un Cristo, pero no Salvador, repito. Entonces vemos algo en común, que Juan el Bautista, que es la reencarnación de Elías, también se desenvuelve en un desierto. Y allí en ese desierto se destaca el Monte Carmelo, como así en el desierto de Moisés, cuando él va en su éxodo solo, vemos que también aparece el monte Sinaí. Entonces vemos 2 montes y vemos 2 desiertos. Pero Isaías dice, la altura, es decir, los montes, las colinas deben allanarse. Y la llanura, el valle, debe erigirse para que puedan ellos, o elevarse para que puedan ellos convertirse en esa horizontalidad y en esa homogeneidad que da el desierto, en una vista vasta, donde aparentemente hay igualación. Y esto es algo que coincide con un libro antiguo de la China antigua que se conoce como el I Ching o el I Ching, que tiene alguna resonancia con el Tao Te Ching. Específicamente me refiero al Tao Te Ching. En ese Tao Te Ching también se habla del arquero, que el arquero debe subir y debe bajar. Para él poder tener la certeza y el dominio de ese arte de la arquería. Él habla de los barrancos, que son llanos, y él habla de las colinas, que son altos. Entonces, vemos que miles de años antes del Evangelio y de Moisés, los chinos también hablaron de la igualación de la tierra, porque estamos hablando del elemento tierra. Y esto aparentemente no tiene importancia ni relevancia, pero es trascendental y lo estoy tratando de comunicar porque no es tan fácil. Tengan paciencia. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de elevarnos, pero esa elevación implica sumersión. Es decir, como el árbol que se eleva a los cielos, pero necesita raíces. Esa es la metáfora del asunto. Quien quiera llegar a Dios debe penetrar en los abismos de Dios, es decir, en la matriz del cielo,
que es el mismo Infernus, y trabajar sobre sí mismo en el caos, en ese caos metálico antiguo, y que en el Génesis está descrito como las aguas genesíacas del primer instante o como las aguas del Ruach Elohim que se movían sobre la faz del abismo. Entonces del caos surge el cosmos y el cosmos se convierte en caos. Ese es nuestro trabajo. Pero el desierto nos lleva a nosotros a esa comprensión en la metáfora tanto de Isaías como de Lucas. Ahora, hay más casos descritos que coinciden con el desierto. Pueden buscarlo. Lo cierto es que en ese desierto no solamente impera la desolación y la soledad, y la luz y el calor, y a veces la tormenta. Sino que también señala ese desierto, la voz del silencio. Allí clama la voz del verbo, del logo. Por eso encontramos a Juan. Allí el silencio es la voz de Dios. Y en ese silencio la mente se anula, porque sus bases contrapuestas es derrumbada. Es decir, allí no recibe impresiones para comparar entre lo opuesto de la tesis y de la antítesis y no funciona. Y entonces se irrumpe a través de la emoción superior en el vacío iluminador y clamamos a Dios. Pero también allí se puede clamar a Dios por la sed, por el hambre, por el miedo, por la devastación, por la deshidratación. Entonces inequívocamente en el desierto clamamos a Dios. Y en ese clamor, desde nuestras entrañas, Él nos escucha. Porque no hay un agregado psicológico que con sus gritos interrumpa que Él nos escuche. Y muestra su rostro compasivo y adorable y nos arroba.